reciban un saludo de mis papás y pues vamos a entrar a la predicación de la palabra. La mayoría tal vez no saben, pero llevamos varios meses los miércoles desarrollando una serie que se titula No nos dejes caer en tentación. Y hoy vamos a continuar con un tema de esta serie y nuestro mensaje se titula hoy La tentación de no respetar a las autoridades. Y es una verdadera tentación, y más en los tiempos en los que nos encontramos el día de hoy. Y lo primero que tenemos que señalar, lo primero que tenemos que recalcar, es que el Señor siempre ha sido un Dios de orden. Y esto es evidente desde que observamos la obra de sus manos en la creación. Porque después de que Él creó la tierra, no la dejó desordenada y vacía, sino que la ordenó y la llenó. También hizo el universo y le dio leyes que lo rigen hasta la fecha. No se nos reveló mucho sobre la creación celestial. No sabemos casi nada de lo que es la creación celestial. La Biblia no nos habla mucho de los ángeles, no nos habla mucho de los demonios, pero sí podemos ver entre lo poquito, y es muy poquito, y lo más sano es no intentar meterse a profundizar en esa área. ¿Por qué? Porque Dios nos reveló, y todo lo que no es revelación de Dios viene del otro bando. No le conviene meterse con el otro bando, pero en lo poco que nos ha dejado conocer el Señor sobre la creación celestial, encontramos también un orden, porque los seres celestiales tienen funciones y tienen rangos. Y en cuanto al hombre, sabemos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y nos dio poder y autoridad sobre toda la creación terrenal. Si usted se acuerda, en Génesis 1 y en Génesis 2, Dios recalca el poder y la autoridad que le confirió a Adán sobre toda la creación, pero a pesar de que Dios le da esta gran autoridad a Adán, él marcó su señorío. ¿Por qué? Porque Dios establece el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dice: Adán, esto es mío y esta es una señal de que estás bajo mi autoridad. Y si nos vamos después a el Israel que ha sido liberado y redimido del poder de Egipto, rápidamente nos vamos a encontrar con el evento en el monte Sinaí, donde el Señor les entrega las tablas de la ley, y ahí Él establece algunos preceptos que nos interesa ver hoy. Vamos todos, por favor, a Éxodo capítulo 20, al versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pásese al versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y en estos 2 mandamientos, que son parte de los 10 mandamientos, Dios está estableciendo un orden también en medio de su pueblo, señalándole claramente a Israel que Él es su Dios y su Señor. Nadie está por encima de Él y todos le responden a Él. Y eso aplica al día de hoy, ¿eh? Todos vamos a responder delante de Dios, todos vamos a rendir cuentas delante de Dios porque Él es Señor. Y aparte de establecer estos puntos en los que le muestra a Israel, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, nadie está por encima de mí. Les dice, tienes que tener cuidado de respetar mi nombre. Esa es una señal más de su autoridad, de la autoridad que Dios establece, y la autoridad implica orden, implica estructura. Dios no dejó, como hemos visto, a su creación sin orden y sin estructura. Dios no dejó al hombre sin orden y sin estructura, y Dios no dejó al pueblo de Israel sin orden y sin estructura. Y la iglesia tampoco, vamos a verlo más adelante, tampoco quedó sin orden y sin estructura. Dios siempre ha puesto autoridades que rijan. Dios no nos ha dejado ahí ni siquiera como los animales salvajes, ¿no? Que no le responden a nada y que se mueven cuando quieren y como quieren. No, así no funcionan las cosas con Dios en cuanto al hombre y en cuanto a su pueblo. Dios también estableció orden y autoridad dentro de la familia. Ahí está usted, no se va a tener que regresar. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice Génesis 2, 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los hijos deben de vivir con sus padres después de que se casan. No es el orden establecido por Dios. El inicio de una familia implica esa separación. Se tiene que salir de la casa paterna y materna. Y ahora vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Los voy a andar moviendo mucho a lo largo de su Biblia en este mensaje, por lo menos ahorita al principio. 1 Corintios 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El varón. A muchos no les gusta esto, hombres y mujeres. A las mujeres porque pues está esta influencia, ¿no? del movimiento feminista en el que quieren que la mujer sea la cabeza de todo y que sea también la cabeza de la iglesia. Eso es un principio que va directamente en contra de lo establecido por Dios, porque entendamos, esto es palabra de Dios. Y Dios es el supremo legislador de la moral, el supremo legislador dentro de la iglesia, y es el supremo legislador de la familia. Nos da la posibilidad de elegir, ¿no? Y la humanidad puede elegir otro camino, ¿no? Como muchos lo están eligiendo, pero aquí el Señor claramente muestra que lo establecido por Él para la familia es que el hombre sea la cabeza. No se necesita ser un gran intérprete de la Escritura para entender este mensaje, está muy claro, ¿no? El varón es la cabeza de la mujer. Y le decía que también
a algunos hombres no les gusta este principio. ¿Por qué? Porque implica que ellos son los principales responsables de todo lo que pasa en casa. No van a poder decirle, es que mi esposa lo hizo, mis hijos se me salieron de control. El Señor va a decir, ok, tu esposa no era la cabeza eres tú. ¿Y por qué se te salieron los hijos de control? A la cabeza generalmente no se le salen las manos de control, ¿verdad? A menos de que tengan una enfermedad grave, pero todo el cuerpo acata las instrucciones que vienen del cerebro. Entonces, este es el orden establecido por Dios, nos guste o no. Esto es lo que Dios pide, esto es lo que Dios demanda. Aquel que se ajusta es bendecido. Aquel que se sale, ¿qué le pasa a aquel que desobedece la palabra del Señor, la instrucción de Dios? Es maldecido. El otro día el viernes estábamos con los jóvenes y se sentían medio tímidos les hice una pregunta, ¿no? Y tenían que la respuesta era el infierno y no se animaban a decirlo. Estamos en una iglesia, aquí no pasa nada si lo decimos, ¿no? Aquí tenemos libertad para decir las cosas tal cual, como lo señala la Escritura. Y esto es la estructura que Dios señala para la familia, la autoridad que pone Dios es en la familia, pero también Dios dio una instrucción sobre el respeto que debe de haber dentro de la familia hacia la autoridad. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12 es otro de los 10 mandamientos y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor instruyó que los hijos deben de honrar a sus papás. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Ciertamente cuando se casan, pues ya son una familia independiente, ya no hay una dependencia económica, cada quien inicia su vida familiar. Sin embargo, eso no significa que le puedo faltar al respeto a papá o a mamá. Debe de haber este respeto hacia ellos, se les debe de honrar. Hasta que estén aquí en la tierra debe de haber un respeto hacia los padres. ¿Y sabe algo? El Señor también estableció un orden en el área civil. Vamos todos, por favor, a Romanos capítulo 13, versículo 2. Y estos pasajes que vamos a leer ahorita son muy ilustrativos e instructivos para la situación en la que nosotros nos encontramos en nuestro país. Lamentablemente nuestro país está pasando por una etapa de verdadera crisis política, tenemos una severa polarización. ¿Y sabe algo? Dios espera un cierto tipo de conducta de usted ante la condición política que encontramos en nuestro país, y lo vamos a leer, vamos a ver qué es lo que señala el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De esta manera, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, la iglesia, la necesidad de honrar a la autoridad y a no ser rebeldes. Y a muchas autoridades les hace falta escuchar esto también. Sí. ¿Cuál es la única causa por la que la iglesia puede ser rebelde a la autoridad? Existe solamente una causa. Cuando la autoridad viola los mandamientos de Dios y busca obligarnos a ofender a Dios, busca obligarnos a abandonar la fe. En ese caso, sí podemos decirle a la autoridad, no, allí sí. Cuando nos quieren obligar a ir en contra de los mandamientos de Dios, ahí la iglesia sí puede decir, no, no lo voy a hacer, y Dios la respalda. Generalmente, las consecuencias en ese tipo de casos es que viene la persecución. ¿Y qué debe de hacer la iglesia con la persecución? Aguantarla. Eso es lo que la iglesia ha hecho toda su vida. Es bien curioso que en este momento el apóstol Pablo está hablando de la autoridad romana, y los romanos no eran buena onda, por decirlo en términos coloquiales. Los romanos imponían impuestos altos, los romanos oprimían verdaderamente a los pueblos conquistados, utilizaban toda su fuerza militar para someter, aplastaban todas las rebeliones civiles que se les presentaron, y a pesar de eso, Pablo les está diciendo, mientras los dejen predicar el evangelio, sean obedientes, no sean rebeldes. En el momento, después va a venir un cambio, ¿no? Porque Nerón va a declarar ilegal el cristianismo, y ahí van a decir, pues vamos a seguir predicando la palabra de Dios, aunque nos cueste la vida. Pero los creyentes, los cristianos que nos apegamos a lo señalado por las Escrituras, no estamos llamados a ser parte de la rebelión, sino a obedecer y a honrar a la autoridad. Y como que eso no gustó mucho, porque, bueno, yo entiendo la situación en la que nos encontramos políticamente hoy, pero ¿sabe algo? Hubo un tiempo en el que estuve estudiando el desarrollo de la iglesia durante varios momentos históricos en nuestra vida como nación, aquí en México. Y me encontré que la iglesia no se metió en problemas en una de las etapas de crisis, que fue el cambio de la revolución de 1910. El porfiriato nunca fue molestado por el cristianismo protestante, porque ellos, los que estaban aquí, ¿qué querían hacer? Compartir la palabra de Dios. Porfirio Díaz los dejó, obedecieron lo que señalaba el apóstol Pablo, no se metieron con la autoridad, se pusieron a predicar. Producto de eso son varias iglesias que tenemos aquí en el centro histórico, todas aparecen prácticamente en el periodo del porfiriato. Y viene el tiempo de la revolución, la iglesia no se metió en los temas políticos. ¿Cuál era su trabajo? Predicar la palabra de Dios. Y los revolucionarios no le hicieron nada a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia entendía, hubo un cambio de autoridad, el Señor me dice, hay que honrar a la autoridad. Mi trabajo, ¿cuál es como iglesia? Dígame.
Predicar el Evangelio, ese es nuestro trabajo primordial. A nosotros no nos interesa meternos en política, que la política haga su trabajo, nosotros nos vamos a dedicar a hacer el nuestro, y nuestro trabajo es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y salvar almas. Y le digo una cosa, las almas no se salvan a través de la política. Iglesia y política es la peor mezcla que hay. Es la peor mezcla que hay históricamente. Entonces, que el Estado haga sus cosas, Iglesia vamos a dedicarnos a hacer nuestras cosas. Vamos a dedicarnos a predicar el Evangelio de Dios. Hubo un evento bien particular en este tiempo que le digo. Bueno, ya fue posterior a la Revolución, con el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas, él era ateo, y él sí tenía una postura muy izquierdista, pero si usted va a Oaxaca y a Chiapas y a Tabasco, va a encontrar que ahí hay un montón de iglesias presbiterianas y es de las zonas más cristianas de todo el país. Es una de las zonas donde el cristianismo entró más fuerte, más que en el norte. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Lázaro Cárdenas, en ese tiempo eran los presbiterianos, sabiendo que el presidente era ateo, que el presidente tenía unas inclinaciones bien fuertes hacia la izquierda, llegan y le dicen: Señor, queremos que nos dé la oportunidad de ir al sur del país a enseñarle a las personas a leer y escribir. Y les pregunta: ¿y con qué los van a enseñar a leer y a escribir? ¿Con la Biblia? ¿Tiene alguna objeción? Mientras les enseñen a leer y escribir, está bien, enséñenles, no importa si es con la Biblia. Y por eso ellos no se metieron en política. ¿Qué querían hacer? Fueron muy inteligentes y sabios de parte de Dios. Le presentaron algo que él quería alfabetizar a la nación, y no le dijo: pues, enséñenles, usen la Biblia. ¿Y qué pasó? Se convirtieron en un montón. Hay comunidades enteras que son cristianas allá, pueblos enteros que son cristianos allá. Un amigo me contaba que en los tianguis había, en el tiempo de los discos y la piratería de discos cristianos, pues en los tianguis. ¿Por qué? Porque había mucha gente, ya hay mucha gente en el cristianismo. Iglesia, debemos de ubicarnos y ver que nuestro trabajo primordial es predicar el Evangelio, independientemente de la inclinación política que usted quiera. Enfóquese en predicar el Evangelio y no nos metamos en tantos problemas. Y vea, estos principios no solo están en el Nuevo Testamento, están desde el Antiguo Testamento. Acompáñeme a Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías capítulo 29, versículo 7, dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que procuremos la paz de nuestra ciudad. Lo que está sucediendo en nuestro país no lleva a la paz. Ha habido momentos en los que yo he dicho aquí: si no son sabios, los dos bandos pueden despertar el desorden social, y yo creo que hemos estado así en estas semanas de que se despierte el desorden social. Nosotros no estamos para echarle gasolina al fuego. Estamos para qué, de acuerdo a lo que dice el profeta Jeremías,
para guardar la paz, para procurar la paz. ¿Y qué dice ahí? Si es sentido común. Aquí el Señor nos está apelando al sentido común. Si donde viven hay paz, ustedes van a tener paz. Procuren la paz. Y no que ya entramos al grueso de la predicación, no. Yo creo que es muy sencillo entender lo que hemos estado mencionando hasta ahorita, ¿no? Es sencillo entender que es importante respetar a Dios, es importante y es necesario respetar a los padres de familia y hasta las autoridades civiles. Pero hay una autoridad de la que nos hace falta hablar. Y es una autoridad establecida directamente por Dios. Cuando hablamos de la autoridad civil, Dios permite que todas las autoridades civiles lleguen al poder porque Él lo tiene contemplado en su plan. No llega nadie al poder sin que Él lo contemple en su plan. Nos guste o no, a veces decimos, bueno, ¿cómo es posible que tal o cual persona haya llegado al poder civil? Dios lo permitió, ¿por qué? Porque lo tiene contemplado en su plan. Es parte de su plan y su plan está muy lejos de nuestro alcance mental. Nuestra mente no da para entender el desarrollo completo del plan de Dios. Allá lo vamos a entender mejor. Pero aquí nadie alcanza a ver las ramificaciones de nuestros actos en el futuro. No podemos entender el plan de Dios, pero Dios sí lo entiende todo. Él lo tiene todo diseñado, Él lo tiene todo planeado. A veces llegan allí porque tomaron muy malas decisiones las personas. Por ejemplo, el pueblo alemán votó por Hitler. Dios lo permitió. Ellos tomaron una mala decisión, pero Dios lo permitió. ¿Se les salió de control? No. Dios lo tenía contemplado en su plan. Pero hay una autoridad a la que Dios sí pone directamente y son las autoridades espirituales. Y hay un patrón general que nosotros vamos a encontrar en la Escritura en cuanto a la elección de los siervos de Dios, y es que todos fueron elegidos por Él, directamente por Él. No vamos a encontrar a Moisés, o a Josué, o a Samuel, o a Natán, a Elías, a Eliseo, a Isaías, o a Jeremías, o a Daniel, o a Amós, o al resto de los profetas, ni a Aarón, el sumo sacerdote, ni a los 12 discípulos, ni a Pablo, elegidos democráticamente. Nadie votó por ellos, nadie los propuso. ¿Quién los eligió? Dios. Dios elige a sus siervos. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. Dios no permite ni admite la democracia en su iglesia. La iglesia no funciona de manera democrática, la iglesia funciona de manera teocrática. Dios establece a las autoridades directamente. Y algunos pueden objetar, ¿no? Y decir, bueno, es que no se puede saber cuándo la elección viene de parte de Dios. Pero esta es una afirmación falsa. ¿Por qué? Porque sí se puede saber. El llamado de Dios se manifiesta y se respalda por los frutos del ministerio. Y no nos estamos refiriendo a la cantidad de conversos o a las construcciones. No nos estamos refiriendo a eso, porque si ese fuese el parámetro, ¿cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántas construcciones se elevaron? ¿Cuántas iglesias más nacieron de
ministerio de una persona, pues deberíamos de considerar a Jeremías como un rotundo fracaso y que él no fue un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque durante el tiempo en el que Jeremías tuvo su ministerio, prácticamente nadie le hizo caso. Pero, ¿quién de aquí pone en tela de juicio que Jeremías fue un profeta de Dios o que Jeremías fue un siervo de Dios? Nadie, porque era evidente que él había sido llamado por Dios. Todas las profecías que Dios se cumplieron, tal y como se mencionaron. Pero como le digo, si lo vamos a medir por cuántas personas se convirtieron por su predicación, pues no deberíamos de considerarlo un siervo de Dios. Iglesia llena no significa que esa persona haya sido llamada por Dios y que esté respaldada por Dios. El siervo de Dios siempre se va a mantener fiel a lo que dicen las Escrituras, siempre. Y eso rendirá su fruto, un fruto que le agrada a Dios. Pero lamentablemente es muy fácil faltarle al respeto a la autoridad espiritual. Siempre lo ha sido, no creo que es nuevo, pero es necesario que tengamos en cuenta algo, que es un pecado, faltarle al respeto a la autoridad puesta por Dios en su iglesia es un pecado, y es un pecado que Dios no toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera y nos lo deja ver claramente en las Escrituras, y por eso nos dejó dos ejemplos en los que se puede ver cuáles pueden ser las consecuencias que vienen si caemos en la tentación, porque hay tentación, en la tentación de deshonrar y faltarle al respeto a la autoridad puesta por Dios en la iglesia. Y le digo, tentación, claro que hay. ¿Por qué? Porque no todo lo que hace la autoridad puesta por Dios le agrada a las ovejas. Hay muchas palabras que se predican desde aquí que no le van a gustar a muchas de las ovejas, y a las ovejas generalmente no les gusta la disciplina, no les gusta que les disciplinen, y hay ocasiones en las que la disciplina es necesaria. Hay ocasiones en las que el pastor no tiene ya de otra. Mire, Dios da muchas oportunidades. Dios de verdad que es muy paciente. Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y hay veces en las que no solo es lento, sino que sería lentísimo para la ira. Pero la paciencia de Dios tiene un límite siempre. Y hay un punto en el que ya no hay otra opción, ya se agotaron todos los recursos que Dios había puesto para que por las buenas la oveja entendiese. Llega un momento en el que hay que disciplinar. Y hay algo muy ilustrativo que pasa con las ovejas. En el mundo natural, no creo que se haga tanto esto ahorita, pero en el tiempo de Jesús era una práctica muy común de los pastores. Dios diferencia claramente entre los cabritos y las ovejas. Los cabritos hacen lo que les da su gana. Me acuerdo que una vez íbamos en un camino por las montañas y mi papá se para y vean esos chivos, unos chivos arriba de unos huizaches, y eso jamás lo va a hacer una oveja jamás se va a comportar así. El chivo hace lo que quiere para
comerse lo que quiere. En el pueblo de mi papá, en la casa de mis abuelos, había chivos. Dice que a veces se subían a las bardas para llegar cerca de donde estaba tendida la ropa y se comían las calcetas de mis tías, y ya cuando pues se los iban a comer, pues sacaban lo que había adentro y ahí estaban las calcetas de mis tías. Ellos van a hacer lo que quieren siempre, pero Dios no trata con los cabritos, trata con las ovejas, y es el buen pastor. Y aunque la oveja tiene una naturaleza muy distinta a la de el cabrito, a la de los chivos, nunca falta la oveja rebelde, nunca falta la oveja que se quiere parecer a sus primos, ¿no? Los cabritos. Y en el tiempo de Jesús, cuando se presentaba una ovejita así, ¿qué hace el pastor? Con el cayado llamaba la atención de una manera relativamente gentil y amable, pero había ovejas que no le daban otra opción al pastor porque andaban en su necedad, y el pastor no tenía otra más que romperle las piernas, y las entablillaba, se las ponía sobre sus hombros y a seguirle. Y hay ocasiones en las que estamos así, que no le dejamos a Dios otra opción más que rompernos las piernas para que el pastor nos cargue y podamos continuar. ¿Y a quién le toca romper las piernas? Pues al liderazgo, al pastor que implementa la disciplina. Hay veces que Dios lo hace de manera directa, ¿no? Me acuerdo de un amigo, a él le gustaba mucho el motocross, y pues estaba en esa etapa entre voy a seguir a Dios y no lo voy a seguir, porque me gusta mucho el motocross. ¿Y qué cree que hizo Dios? Le rompió los brazos, en una carrera salió volando, metió las manos, se le rompen los dos, y Señor, ya entendí, y dejó el motocross y empezó a servir al Señor. A veces Dios obra así, a veces Dios manda liderazgo para implementar disciplina, y a las ovejas les gusta la disciplina. No. Todos somos ovejas de una u otra forma. La disciplina es incómoda y hay unas que reaccionan mal, y viene esta tentación de empezar a hablar contra la autoridad. Mala idea, porque como le digo, caer en esta tentación es caer en un pecado grave que Dios toma en cuenta. Y vamos a ver estos dos casos de los que le hablo, porque son con un hombre increíble. ¿Con quién se presentó esto? Con Moisés. Probablemente no hay otro ministerio semejante al de Moisés en la historia del pueblo de Dios, un ministerio en el que Dios haya manifestado, como manifestó, su poder en respaldo para con su siervo Moisés. El respaldo de Dios para con Moisés fue visible y contundente a lo largo de todo su ministerio. Cuando va a Egipto, él va a enfrentarse al hombre más poderoso del mundo y al imperio más poderoso en este tiempo, y Dios manifiesta su poder respaldando a Moisés. Y después Dios lleva inmediatamente al pueblo de Israel al monte Sinaí, y ahí vuelve a respaldar a Moisés. Y no crea que, a mí honestamente me sorprende
la naturaleza humana, porque lo que vemos aquí en el pueblo de Israel a lo largo del ministerio de Moisés es un reflejo, una síntesis de la naturaleza humana que todos traemos. La gloria de Dios manifestada en Sinaí fue algo estremecedor y maravilloso a la vez, porque en una parte era como a medio camino hacia la cúspide del monte Sinaí, se manifestó la gloria de Dios, dice que como un resplandor como del de un zafiro. El zafiro lo conocen, ¿no? Es una piedra preciosa de color azul. Cuando llegaron ahí el monte era completamente normal, pero surge este resplandor, y quiero que Aarón y varios de los líderes se vayan ahí. Y Moisés, tú te vas con Josué hasta arriba, Josué se va a quedar en tal parte, tú te vienes hasta la cima del monte, y sobre la cima del monte desciende una nube densa y oscura y empieza a haber relámpagos, se ve el resplandor de un fuego y el monte se estremece como si hubiera pequeños terremotos. Por eso le digo que era una visión pues aterradora, pero maravillosa a la vez. Y el único que tiene acceso ahí donde está eso que parece como un fuego consumidor y de donde salen los truenos y el sonido de bocina y los rayos es Moisés. Y desciende para comunicarse con el pueblo también, y la manera en la que desciende, dice la escritura que se tuvo que poner un manto sobre su rostro porque su rostro tenía todavía el resplandor de la gloria de Dios. O sea, la gente le tuvo que decir, ponte ese manto, ¿no? Porque no podemos ver tu rostro. Y a pesar de eso, hubo 2 ocasiones en las que se levantaron contra Moisés. Vamos a ver las 2. Vamos primero a Números, capítulo 12, versículo 1. Y aquí los que se levantaron contra la autoridad puesta por Dios fueron los mismos hermanos de Moisés. A pesar de que ellos vieron todo esto, ellos estuvieron en primera fila. Aarón era el portavoz de Moisés durante todo el año que estuvieron en Egipto viendo las plagas. Moisés no hablaba directamente con Faraón, hablaba a través de Aarón. Los dos iban juntos a la presencia de Faraón. Y María o Miriam, dependiendo de la traducción que tenga, estuvo cerca de ellos siempre. Se acuerda que después de que Dios hace que vuelvan las aguas a su orden normal, a su caudal normal en el Mar Rojo, ¿quién empieza a cantar con Moisés? Su hermana. Entonces ellos estuvieron en primera fila en todos los eventos del Éxodo. Están en primera fila en los eventos del Sinaí, pero eso no los detuvo a murmurar. Y vean, Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Qué dice ahí en el versículo 2? Y lo oyó Jehová. Dios escucha todo, todo. Pero estas cosas no se le pasan para nada. Ahí se prende un foco de atención cuando sucede esto.
¿por qué los hermanos de Moisés murmuraron contra él? Probablemente movidos por algo de envidia, porque no tenían razón justificada para hablar en su contra. Hay quienes dicen que Moisés contrajo matrimonio después, después del tiempo del Éxodo, pero honestamente no hay ninguna evidencia en las escrituras que nos pueda llevar a esta conclusión. Yo dediqué un tiempo a analizar este caso. No hay nada verdaderamente convincente. Lo único que podemos concluir sin miedo a equivocarnos es que Moisés tuvo una esposa y se casó con ella en Madián. Pero pues sí era extranjera, y empezaron a criticar a Moisés por eso. Pero aquí ellos estaban siendo deshonestos. ¿Por qué? Porque Moisés se casa con su esposa en tierra de Madián antes de tener su encuentro con Dios en el Sinaí. Él no sabía que iba a ser llamado por Dios, no sabía que iba a ser el instrumento utilizado por Dios para liberar a tierra de Egipto, a los israelitas de la tierra de Egipto. Él estaba resignado a llevar una vida como pastor ahí perdido en las montañas de la tierra de Madián. Y en esa situación es en la que se casa, en la que contrae matrimonio. Es el equivalente a aquellos que se casan antes de convertirse al cristianismo. Se convierte al cristianismo y no está divorciado, ¿verdad? Sigue unido en matrimonio. ¿Por qué? Porque usted hizo un compromiso con Dios y Dios lo sigue tomando en cuenta y sigue siendo completamente válido. Pero, pues, Aarón y Miriam querían acusar a Moisés por esta situación de tener una esposa extranjera, porque querían que hiciera. Moisés era un hombre normal, y lo normal en ese tiempo es que contrajesen matrimonio en algún punto de su vida. Moisés hace eso. Él no pensaba, él jamás se imaginó que iba a ser el gran líder en el que Dios lo convirtió. Jamás se imaginó que iba a regresar con sus hermanos israelitas a tierra de Egipto. Él siguió su vida por 40 años como un pastor y se casa. Pero hay un nivel mayor de deshonestidad aquí con los hermanos de Moisés. ¿En qué consiste esto? Bueno, sí es cierto que lo ideal era que los hijos de Israel se casasen entre ellos mismos, pero se acuerda que la Escritura señala, el libro de Éxodo señala que cuando salen los hijos de Israel no se van nada más ellos, hay egipcios, hay otros grupos de esclavos que dicen, este es el Dios verdadero y lo queremos seguir, y se van en el Éxodo con ellos, se convierten completamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué cree? Les estaba permitido casarse con los demás. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios no tiene una implicación racial, jamás la ha tenido. Jamás Dios ha dicho, de tal grupo étnico no me pueden seguir. Mientras me sigan, son mis hijos, y mientras obedezcan mi ley, crean en mis mandamientos, y ahorita en el tiempo de la iglesia, mientras crean en el sacrificio redentor de Jesucristo como el único medio de salvación, son mis hijos y se pueden casar entre ustedes. Ellos entendían esa situación, ¿no? Ellos sabían que aquellos extranjeros que se les habían unido no tenían impedimento alguno para casarse con sus hijas o con sus hijos.
pero probablemente en María y en Aarón surgió una cierta envidia hacia Moisés. Y se agarraron de esto y empezaron a murmurar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo pasó por alto? No. Él lo escucha. ¿Y qué le pasa a María o a Miriam? La hiere con lepra. Y dice que su piel se tornó desde la frente hasta sus pies blanca como la nieve. ¿Por qué? Porque Dios no pasa esto por alto. Y puede que no sienta a veces las consecuencias de estas ofensas a Dios, porque son ofensas a Dios. Una ofensa contra la autoridad puesta por Dios es una ofensa directa hacia Dios. Puede que no sienta inmediatamente como María la consecuencia, pero las consecuencias de nuestros pecados siempre nos alcanzan si no nos arrepentimos. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Respaldando a Moisés y mostrándonos lo grave que es murmurar en contra de las autoridades que Él ha puesto. Esto no es un juego. Estas no son cosas ligeras. Todos tenemos la obligación de respetar a los hombres que Dios ha puesto como líderes de su pueblo, hombres y mujeres que Dios ha puesto como líderes de su pueblo. Moisés era también un buen pastor, por eso Dios lo tuvo siempre en una estima muy especial, porque cuando Moisés ve a María en esa condición, ¿qué hace? Él intercede por ella. Y por la intercesión de Moisés, Dios le dice, okay, sácala del campamento, va a estar fuera 7 días. Me parece que eran 7 días, no recuerdo bien. Y una vez que esté fuera del campamento por este tiempo, la voy a sanar, y se reincorpora. Y le dice, y Aarón, dile que no está igual que María, porque es mi sumo sacerdote y no voy a manchar la figura del sumo sacerdote, pero dile que eso es lo único que lo libró, si no estaría igual que su hermano. Pero no fue la única rebelión, y esta es una que a mí se me hace impresionante la verdad. Acompáñame por favor a Números capítulo 16, versículo 1. El periodo de los 40 años en el desierto es un periodo de silencio. ¿Por qué? No se nos habla mucho de qué pasó en esos años. Sabemos que estuvieron vagando, pero fueron años literalmente perdidos. No hubo nada sobresaliente más que un montón de muertes, porque durante esos 40 años toda la generación de adultos que salió de Egipto murió. Pero sí hay un evento, el único evento importante del que se nos habla es una rebelión, y la vamos a encontrar aquí, es la rebelión de Coré. Vamos al versículo 1, ahí en Números 16. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación,
de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí debemos de entender ante qué estamos. Esta rebelión no es cosa menor. Esta rebelión es instigada principalmente por Coré, un levita de la casa de Coat. Y él es un hombre privilegiado. ¿Por qué? Porque la casa de Coat, dentro de la tribu de Leví, es la única autorizada para cargar los instrumentos y los elementos más santos del tabernáculo de reunión. Y en este punto él decide que para él eso ya no es suficiente. Él quiere dos cosas. Él quiere el sacerdocio arónico, él quiere el lugar de Aarón y quiere el liderazgo y la autoridad de Moisés. Y ha juntado a un buen número entre los líderes y los hijos de Israel que le apoyan. Quieren implementar una elección democrática, pero ya platicamos, el pueblo de Dios no es una democracia, el pueblo de Dios vive bajo una teocracia, Dios gobierna, Dios manda. Y Él es el que pone y quita a las autoridades. Pero el caso de Coré es tan grave porque ahorita nos cuesta trabajo entender bien lo que implicaba ser un coatita, un miembro de la casa de Coat, porque pues nunca hemos estado bajo esta situación del tabernáculo y la adoración en el tabernáculo. Dios marcó una clara separación entre él y el resto del pueblo. El tabernáculo tenía varias divisiones. El pueblo no tenía acceso alguno a las partes más santas del tabernáculo. Había cortinas gruesas que les impedían el acceso. Ninguna persona fuera de los sacerdotes podía acceder al lugar santo. Solamente un hombre en toda la tierra podía acceder al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y donde se manifestaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel en este tiempo está constituido por aproximadamente 1 millón de personas. De entre ese 1 millón de personas, solamente uno puede acercarse al arca del pacto y solamente unas cuantas decenas pueden entrar a las partes más santas del tabernáculo, y solamente la casa de Coat puede tocar y con sus manos y cargar los instrumentos más santos que se encuentran dentro del tabernáculo. O sea, no todos los levitas y sacerdotes podían tener contacto con estos elementos y con estos instrumentos. Coat era de los líderes, Coré era de los líderes de la casa de Coat. ¿Eso qué significa? Él era de los pocos que podía tomar estos utensilios sagrados y cargarlos cuando se tenían que mover. Tenía un lugar privilegiado, un acceso privilegiado a la presencia de Dios, y no le fue suficiente. En un momento dijo: yo quiero más, esto no me alcanza, yo quiero ser Moisés. Y está mal querer ser como otro líder. No, Dios nos… ¿Se acuerda qué dijo Pablo?
imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Él decía, pero es que yo le echo ganas, échenle ganas como yo. Eso no está mal. Pero lo que encontramos en Coré no es un deseo por servir a Dios como servía Moisés, por honrar a Dios como le honraba Moisés, por llevar las cargas que llevaba Moisés, porque no creo que Moisés tenía un trabajo bien difícil. Al principio fue el gran juez de Israel y hasta su suegro le dijo, oye, vas a seguir, si sigues así no vas a durar 5 años. Nombra jueces que te ayuden. ¿Usted cree que Coré quería ese trabajo de ser juez? No, no se menciona que él haya entrado a los puestos de juzgador, que no son fáciles, porque a veces eran, haga de cuenta, chisme de pueblo, y se lo tenían que aventar. O sea, Moisés tenía que, a ver, pasen estos dos, y él dijo esto, y yo dijo esto, y 1 o 2 horas allí escuchando a los 2 hijos de Israel peleándose por a veces ridiculeces, pero lo tenían que hacer. Había veces que sí eran casos graves, ¿no? Y ahí, cuando son ridiculeces, Moisés seguramente decía, estoy perdiendo mi tiempo. Y cuando son cosas graves decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando entre nosotros? O sea, emocionalmente Moisés tenía una carga de trabajo muy fuerte. Y cuando nombra otros jueces que le ayuden, pues dejó de escuchar las cosas que eran superficiales. ¿Y qué casos cree que le llegaban? Los que eran una bomba explotando. ¿Y cómo cree que se siente el juez cuando tiene que resolver ese tipo de casos? Mal, porque está viendo cosas terribles pasar en medio del pueblo de Dios. Coré no quiere eso. Coré, ¿qué quiere? El poder. Coré quiere el renombre. Y hay muchas personas que tras lo que están es eso, tras el poder, el renombre, la fama. ¿Y sabe qué? Dios lo ve. Moisés y Aarón ya tuvo su experiencia con Miriam, su hermana, y cuando escuchan a los que vienen con Coré, ¿qué cree que hacen? Se postran inmediatamente en suelo. ¿Por qué creen? Porque ellos saben lo que viene. Este tipo de cosas no son cosas menores, hermano. O sea, no suelte tan fácil su lengua para hablar en contra de la autoridad. Dios lo ve y es peligroso. Y si ya lo hizo, probablemente hay algo mal en su corazón que necesita ser tratado, porque si no, vamos a encontrar una cerrazón como la que encontramos con Coré. No le voy a leer toda la historia, pero se la platico rápidamente. Dios le da todavía una oportunidad, y porque hay varios levitas que están allí, y les dice, a ver, Coré y los demás hijos de Leví, ¿no les es suficiente todo lo que Dios les ha dado? Ustedes participan de todas las ofrendas que se dan a Dios. Y a ver, ¿los animalitos que se ofrecían a Dios eran lo peor o lo mejor? Lo mejor. Ellos comían de esa carne, ellos comían de los panes de las ofrendas. Y les dice, ¿no les es suficiente? Arrepiéntanse ahorita y no va a haber problema. ¿Pero qué cree que hizo Coré? No me arrepiento, yo quiero tu lugar. Y a los otros, a los hijos de Rubén, les dijo, tráiganlos para platicar, esto todavía se puede arreglar. Pero su corazón ya, para este momento en el que explota la rebelión, es que su corazón ya está necio, su corazón ya está bien afianzado en el pecado que ellos decidieron cometer. Y cuando le dicen a los rubenitas, Moisés quiere hablar con ustedes, vamos a arreglar eso, no nos vamos a presentar con Moisés, nos vamos a quedar aquí. Es importante que cuidemos nuestro corazón. Podemos tener deslices, ¿no?
Y lo mejor sería pues no tener deslices como el de María o Aarón, pero ellos todavía tenían un corazón dispuesto a someterse a Dios. Pero ya en este punto de Coré, ya no había nada que hacer, ellos ya habían tomado una decisión y se quedaron en su necedad. ¿Y qué hizo Dios? Reaccionó y aplicó disciplina. Y aquí sí, acompáñenme a Números capítulo 16, versículo 28. Dice el versículo 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Fíjese, versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Dios siempre va a respaldar a la autoridad que Él puso si le son fieles como Moisés. Debió de haber sido impresionante cómo la tierra se abre y son, o sea, haga de cuenta que en donde estaban Coré y todos los que le siguieron era como toda esta calle, y de repente se abre y se cierra y se acabó la rebelión en cierta parte. ¿Por qué? Porque lo que a mí más impresionante se me hace es que al siguiente día el pueblo todavía se levanta contra Moisés. ¿Y qué hace Dios? Envía una mortandad y mueren 14,700 varones. ¿Por qué se detuvo la mortandad? Porque Eleazar, hijo de Aarón, sale a interceder. No porque ellos cambiaron, sino porque los mismos líderes dijeron: Señor, ten misericordia de este pueblo que no entiende. No lleguemos a estos puntos porque, le digo, Dios aplica disciplina. Dios no tolera ni ve como menor cuando se habla en contra de su autoridad. Al principio vimos cómo Dios no tolera que hablemos que se deshonre a los padres. Vimos cómo quiere que honremos a la autoridad civil, pero quiere más que su pueblo respete a las autoridades que Él puso. ¿Por qué? Porque fue una decisión puesta por Él y Dios les respalda y Dios les cuida. Pero como a lo largo de esta serie hemos dicho al final, cada quien es libre de decidir. Dios detuvo a María y a Miriam y a Aarón a la hora de murmurar. No, somos libres. ¿Detuvo las consecuencias? Tampoco. ¿Dios hubiera podido fulminar antes a Coré? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque nos va a dejar decidir. Dios nos ha dado la libertad para decidir si le vamos a obedecer o le vamos a desobedecer. Pero así como no nos va a detener en nuestro obrar, tampoco va a detener las consecuencias que se desprenden por pecados tan graves como estos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos hablas estas palabras para evitar
que cometamos errores graves que puedan afectar nuestra vida, Señor, y la vida de los que están a nuestro alrededor. Porque la rebelión de Coré no solamente le afectó a él, sino a toda su familia que fue contaminada por él. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y a entender lo que hay en tu corazón, porque esto es algo que está en tu corazón. En tu corazón quieres a un pueblo que sepa honrarte y que sepa respetar aquello que tú has establecido, que sepa tomar a bien la disciplina, que sepa tomar a bien la corrección y que busque honrarte con todas sus fuerzas. Ayúdanos, Señor, a ser una bendición para la autoridad y no una carga. Ayúdanos, Señor, a ser un apoyo para la autoridad y no una piedra de tropiezo. Porque tú quieres un pueblo especial, un pueblo que manifieste tu luz a los demás, Señor. Y no quieres un pueblo belicoso y rebelde, duro de cerviz, como dijiste, del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ajustarnos a hacer tu voluntad para que se vean los frutos de tu reino a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues que sea muy bendecido en esta semana, hermano, y pues festeje las fiestas patrias. Cuídese también, porque ya ve que luego en la noche es peligrosón, pero que el Señor le bendiga y le guarde, y nos vemos aquí el miércoles en nuestra reunión.